Hemos estado, desde ya hace varias semanas, hemos estado compartiendo diferentes mensajes sobre la esperanza, sobre las señales que siguieron a los discípulos luego de la experiencia de Pentecostés. Ustedes recordarán, ¿cierto?, que cuando el Señor ascendió, aproximadamente unos 50 días después de eso, ya hubo un evento extraordinario en la ciudad de Jerusalén, particularmente con los hermanos que estaban reunidos ese día, ¿cierto?, porque el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió en lo que conocemos como el Pentecostés. Y cuando sucede esto, los discípulos comenzaron a experimentar una serie de transformaciones en sus vidas, pero también empezaron a experimentar cosas que antes eran extrañas para ellos. Por ejemplo, las certezas, ¿ya?, respecto de la vida. Y vamos a hablar hoy día sobre la esperanza y la seguridad, que fue una de las señales que también se instaló con mucha fuerza en el corazón de cada uno de ellos. Quiero remontarlos un poquitito antes de comenzar con la temática. Quiero llevarlos a pensar en Noé. Todos ubican a Noé, ¿cierto? Lo conocemos por el diluvio y por el arca de Noé. Hay un pasaje en la Biblia que nos relata cuando comenzó a llover, ¿cierto? A llover y llovía y llovía y llovía una semana, 2 semanas sin interrupción, imagínense, 3 semanas, ¿cierto? 4 semanas seguía lloviendo, llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra. Llovió como parte de un juicio de parte del Señor. Noé, ¿cierto?, y 7 personas más habían, ¿cierto?, construido un arca para protegerse, el Señor así lo estableció. Y bueno, ellos estaban resguardados, ¿cierto?, porque estaban en esa arca. Pero cuando ya habían pasado unos 150 días aproximadamente, imagínense, a puertas cerradas, ventanas cerradas, solamente escuchando lo que pasaba por fuera, yo me imagino que debe haber sido un momento muy difícil y me imagino cómo crujía esa arca por dentro con todos los movimientos que ocurrían. En un momento, ya cuando fue avanzando el tiempo, día 200, día 300, etcétera, iban avanzando los días, porque el diluvio duró aproximadamente 1 año, desde que entraron al arca hasta que salieron, 1 año. La Biblia dice que Noé sale a la superficie del arca y toma un cuervo y lo lanza, ¿cierto?, con la esperanza de que el cuervo pudiera encontrar un lugar donde posarse, y eso significaba de que las aguas habían disminuido. Pero el cuervo iba y el cuervo volvía, y así sucedía con el cuervo. Entonces Noé entendió que todavía las aguas no descendían. Unos días después entonces envía una paloma, y la paloma va y vuelve. Las aguas todavía no descendían, la paloma no encontraba dónde posarse. Entonces Noé esperó y luego la envía de nuevo, 1 semana después. Yo me imagino, quiero pensar un poquito en las cosas que pasan en el corazón cuando tú estás viviendo un momento complejísimo y esperas que algo pase, ¿no? Espera que algo suceda, algo que te indique una esperanza. Envía la paloma y la paloma vuelve. Pero esta vez no volvió tal como la envió Noé, sino que en su pico traía una rama de olivo. Si usted no sabía, la paloma se usa en todo el mundo, las culturas la usan como un elemento de esperanza, y el olivo, cierto, también. Pero la paloma volvió. No había certezas para la paloma para posarse en algún lugar con cierta seguridad, pero traía un elemento de esperanza. Yo me imagino cómo eso debe haber traído un despertar en Noé y en las demás personas, porque implicaba que todo ese proceso duro que estaban viviendo, experimentando, algo se empezaba a alumbrar como una posibilidad. Envía nuevamente la paloma, pero la paloma ya no volvió más. Es decir, encontró lugar donde posarse.
Posiblemente usted en su vida, como yo también yo en la mía, hemos vivido experiencias así. Momentos cuando no tenemos nada de qué tomarnos, solamente una pequeña esperanza de algo. Y yo me imagino que en la vida de Noé y de las demás personas, cuando ya la paloma no vuelve, se abrió una posibilidad. Y el mundo comenzaba a abrirse nuevamente en opciones, tal cual como posiblemente a ti y a mí nos ha ocurrido muchas veces. Una de las cosas que los discípulos comenzaron a experimentar con mucha fuerza en sus vidas fue las certezas. Certezas en la palabra de Dios, pero no esa certeza que tiene que ver con la palabra en el sentido de que es una verdad fundamental, como tú y yo la experimentamos hoy día, sino que como esa palabra que trae certezas en las definiciones, que a ti y a mí hoy nos ayuda para construir nuestra vida. Vamos construyendo la vida en relación de certezas. Tú vas adquiriendo en la vida ciertos elementos que te permiten tener certezas y en función de eso tú vas decidiendo. Pero hay muchas veces en las cuales no tenemos certeza y tenemos que tomar definiciones cuando las opciones no están claras y están por delante, pero hay una palabra de Dios que nos infunde fe para tomar acciones aún en medio de las incertezas. Y esto fue una de las cosas que comenzaron a experimentar los discípulos. Pero la esperanza, en este caso, no se instala en el corazón de manera automática en nuestras vidas por el hecho de ser creyentes. Por ejemplo, ahora que tú tienes la fe en Cristo el Señor, el hecho de que tengas fe no significa de que automáticamente tengas esperanza, por ejemplo, en el futuro. No se instala de manera automática esto se va construyendo en el día a día en nuestras vidas. Y yo diría que se va instalando en la medida de que ciertos actos de parte nuestra también se vayan ejecutando. Es decir, lo que quiero señalar es que la esperanza no es automática, las certezas no van a llegar sobre la vida por ser creyentes, sino que también requieren actos de fe de nosotros y se van construyendo de esa manera en el camino. Creo yo que una de las formas más básicas que encontramos en la Biblia de cómo se instala, por ejemplo, la esperanza en nuestro corazón es en tiempos de incertezas, cuando nada está claro, y en tiempos de adversidad. Dígame si no es verdad que usted es mejor creyente, más maduro en la fe, luego de haber pasado un proceso de adversidad en la vida. ¿Sí o no? ¿Amén? Bienvenida a las adversidades. No. No, mejor no, ¿cierto? No decimos amén a eso. No nos sale automáticamente, pero es innegable que producto de la adversidad, de las complejidades, de las incertezas, es cuando más crecemos. Entonces, una de las maneras como la esperanza, las seguridades, ¿cierto?, en la vida del creyente se van instalando en nuestro corazón, ¿ya?, nos ayudan justamente en esos tiempos de complejidades. Hay ciertas cosas que nos ayudan a comprender cómo Dios ha estado con nosotros. Y te quiero mostrar eso, continuando de alguna manera con lo que se compartió la semana pasada. Recuerda que estamos en el libro de Hechos. El apóstol Pablo la semana pasada lo dejamos en un tiempo muy complejo. ¿Se recuerdan o no? Saliendo, ¿cierto?, de Jerusalén, viviendo un tiempo muy difícil en Jerusalén y sabiendo que le esperaban prisiones, pero él sabía que tenía que ir. ¿A dónde? ¿Se recuerdan? Estuvo aquí el domingo pasado, ¿no? Sí. Mire, una de las maneras como se instala la esperanza en nuestro corazón es reconocer, y aquí creo que explores un poquito en tu mente y en tu corazón, porque creo que es importante reconocer que Dios se propicia a personas para auxiliarnos en la vida. Te voy a contar un ejemplo. Nunca había contado esto, lo cuento hoy día. Cuando preparaba esto decía, este es un buen momento para hacerlo. Cuando yo comencé a trabajar, hace muchos años atrás, yo estaba trabajando en una consultora, ¿ya?,
que nunca en la vida trabajé tanto, hermano. Y me recuerdo que me pagaban por minuto trabajado. Es decir, yo tenía que poner a qué hora llegaba, pero con minutos. Llegué a las 8:37 y me retiré, no sé, a las 19:43. Entonces calculaban los minutos y me pagaban por minuto. Era impresionante el nivel de actividad que teníamos ahí. Pero yo era joven, y cuando uno es joven tiene mucha fuerza para hacer muchas cosas, ¿cierto? ¿Amén, los jóvenes? Amén. Los demás miran con resignación hacia atrás, ¿cierto? Entonces, pero una persona nos contactó y nos llamó para que fuéramos a trabajar con ella en el Ministerio de Obras Públicas. Era mi primera tarea desde el punto de vista profesional en una institución grande. Entonces yo fui a trabajar allá, fuimos como 6 compañeros de universidad, que eran los últimos 6 que quedábamos. Usted sabe cómo es la universidad, ¿cierto? Entran como 500 y al final quedan como 4 o 5. Yo estaba, gracias a Dios, en esos 4 o 5. Entonces nos llamó a trabajar y yo fui a trabajar a ese lugar. También fueron mis compañeros. Pero de todos mis compañeros, el único que quedó contratado fui yo en esa unidad. Así que, bien, ¿cierto? Y esta persona que me contrató era la jefa, se llamaba así. Yo quiero honrarla públicamente hoy día por lo que le voy a contar. Entonces, al tiempo después yo estaba trabajando ahí y ella renunció al sistema público, lo cual significa un tremendo salto, ¿no?, para aquellos que trabajan en el sistema público. Sale del sistema y cuando se retira, ella se despidió de mí como buena jefa y me dijo: Iván, quiero decirte algo, cuando ya esté bien ubicada, te llevo conmigo, si tú quieres. Y yo dije, por supuesto, si es por crecer, yo quiero una mejor opción, ¿cierto? ¿Sí o no? Así que se fue cual paloma de Noé, ¿cierto? Y yo quedé ahí siguiendo trabajando con personas que ya no me caían tan bien, pero había que trabajar, ¿cierto? Trabajar. Y entonces además estaba en perspectiva el matrimonio, así que había que trabajar, ¿cierto? Sí. Entonces, al tiempo después me llamó por teléfono. En ese tiempo no había WhatsApp, nada de eso, así que me llamó. Uno levantábamos el teléfono, ¿se acuerdan, no? Esas cosas antiguas, ¿ya? Entonces uno respondía sin saber quién llamaba. Entonces, era lindo antes, ¿eh? Era la sorpresa de saber quién te llama. Entonces, me dice: Iván, ¿cómo estás? Bla, bla. Quiero decirte que tengo un espacio, si tú quisieras venir a trabajar conmigo, aquí hay una posibilidad. Así que me junté con ella, era el doble de sueldo aproximadamente, así que este pastor dijo: gloria a Dios, esta es mi oportunidad, ¿cierto? Así que me cambié de trabajo y me fui ahora con la jefa a otro lugar. En ese lugar también yo crecí, me desarrollé, hasta que un día mi jefa renunció. Pero me dijo: Iván, me voy a un lugar a trabajar. Si hay un espacio, ¿te gustaría venir conmigo? Y yo siempre, desde que tenía conocimiento del mundo laboral, yo quería llegar a ese lugar donde ella fue. Lo veía como una perspectiva de desarrollo futuro. Y yo le dije: sí, por supuesto. Si hubiera estado en la fe, le hubiera dicho amén, ¿cierto? Ella se fue. Se demoró esta vez. Al tiempo, un día me llama y me dice: Iván, hay un proyecto, ¿te vendrías conmigo? Quiero decirle que cada vez que me cambié, renunciaba a un contrato a sueldo con contrato y pasaba a honorarios. Me iba cambiando a honorarios, pero iba duplicando el sueldo cada vez. Me fui con ella a su nuevo trabajo y ahí crecimos, hasta que un día ella renunció. Pero esta vez se fue, ya iba avanzando en la edad de ella, y esta vez se fue a hacer unas cosas de masoterapia, no sé, y a ella no me dio a mí para acompañarla en eso. no me dio. María Angélica Rovira. Me quería como un hijo, me daba consejos como mamá. La honro públicamente. Por causa de ella yo me fui afirmando en mis primeros trabajos.
Y por causa de ella, al comienzo, yo siempre digo, yo en mi vida profesional nunca busqué trabajo. Me lo ofrecían. Mire qué bendición. Yo sé que es un caso excepcional, ¿cierto? Excepcional. Pero hoy día, cuando ya estoy más adulto, y usted lo pensó. Ahora que estoy más adulto, yo digo, Señor, ¿qué rol cumplió María Angélica Rovira en mi vida? Dios se propició una persona en mi vida para impulsarme en contextos que yo todavía no me daba ni cuenta. En mi desarrollo profesional y en paralelo a mi desarrollo ministerial, todo lo que se venía construyendo en mi vida venía auxiliado por la mano de Dios, aun cuando yo no lo veía. Entonces, tú dirás, bueno, ese es su ejemplo. Pero quiero mostrarles el ejemplo del apóstol Pablo, porque estábamos con él. ¿Te recuerdas que lo dejamos en Jerusalén todo complicado la semana pasada? ¿Cierto? Ahí estaba todo complicado. Pero llegó el momento, capítulo 27, versículo 1 del libro de Hechos, donde dice que ya estaba en disposición el apóstol, ¿cierto?, para ir a Roma, que es donde él sabía que tenía que llegar, pero fue en condiciones poco ortodoxas, podríamos llamarlo, no convencionales, porque no se compró un pasaje para ir a Roma, sino que se fue encadenado, prisionero, porque en Jerusalén el apóstol Pablo, dado que los judíos lo querían matar, y bajo un procedimiento bien oscuro desde el punto de vista legal, entonces Saulo de Tarso, que era judío, pero que tenía nacionalidad romana, lo cual era un privilegio de algunos pocos. De hecho, algunos la compraban, la nacionalidad, a costos muy altos, pero Pablo la tenía de nacimiento. Seguramente su padre, el padre de Pablo, había adquirido la ciudadanía romana y la heredó a su hijo. Pablo era ciudadano romano, aun cuando era judío. Y por causa de eso, él no podía ser juzgado de la misma manera como cualquier judío. Tenía que ser juzgado de acuerdo al derecho romano, que es el mismo derecho que estudian hoy día nuestros abogados aquí en la iglesia, ¿no? Algunos de ustedes. Entonces, el apóstol Pablo tiene que apelar a esa condición jurídica, y por causa de eso lo sacan de Jerusalén, lo ponen en un barco, ¿cierto?, y lo embarcan y lo trasladan a Roma para enfrentarse con Nerón, eventualmente, que era el emperador, ¿cierto?, quien dictaminaba, ¿cierto?, en este caso las normas y las leyes, porque era un imperio, ¿cierto? Del capítulo 27 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. En el barco iban un montón de personas, porque muchos aprovecharon, ¿cierto? Obviamente los barcos era el transporte, la manera de llegar, ¿cierto? Porque los caminos eran muy peligrosos, entonces transitar por barco de una manera un poco más segura, pero había ciertos periodos del año que era posible navegar en esos tiempos. Entonces al apóstol Pablo lo ponen al cuidado de un centurión romano, un oficial romano, un militar. Pero la Biblia dice que este centurión trataba a Pablo. Si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta de que Julio, sabemos el nombre de él, trató con delicadeza, con cuidado a Pablo. Posiblemente, no lo sabemos, porque no está señalado en la palabra del Señor, quizás sentía simpatía por las enseñanzas de Pablo, quizás sabía algo de él, no lo sabemos. Solo sabemos que el trayecto del apóstol Pablo en ese barco, que duró harto tiempo, estuvo bajo el cuidado, la protección de una persona. Pablo finalmente llega a Roma. Y podría no haber llegado si no hubiese sido por la intercesión de un centurión romano que lo auxilió. De hecho, lo trató con humildad. Cuando estaba preso, dice que en el trayecto, tú lo puedes leer, dice que le permitió a Pablo
tener cercanía con amigos, con familiares. Es decir, si bien estaba custodiado, pero tenía ciertas libertades. Cuando uno lee esto, uno dice, increíble, cómo el Señor se propicia a personas, incluso inconversos, gentiles, es decir, no judíos, personas quizás ajenas a la fe, que te auxilian en tu llamado y nosotros no nos damos ni cuenta. Esa es la razón por la que yo siempre tengo en recuerdo a esta persona en mi corazón, porque pienso que Dios la propició de alguna manera para auxiliar mi vida. Es un ejemplo, tengo varios más, pero por supuesto que esta persona, ¿cierto?, estaba ahí para auxiliar, incluso en un momento, porque tú tienes que leer, todo esto es precioso, toda esta parte de la Biblia. Cuando ellos salen en el barco finalmente viene una tempestad muy compleja y el barco finalmente llega a cierto lugar donde se encalla, se abre el barco, se parte en dos. Cuando el barco se parte en dos, iban muchos presos en ese barco que tenían que ir a Roma, y los soldados que iban en el barco quisieron matar a todos los prisioneros para que ninguno se arrancara, porque se iban a arrancar. Y Julio, el centurión, dijo, no, aquí no va a morir ninguno, pero lo hizo porque estaba Pablo. Si no, Pablo hubiera corrido la misma suerte que todos los otros y lo hubieran asesinado, porque era la voluntad de los soldados que iban en el barco para que ninguno se escapara. Es decir, la vida del apóstol Pablo estaba bajo la custodia de un romano. Yo creo que usted piensa un poquito, porque a lo mejor usted está aquí hoy día porque Dios se propició personas que lo cuidaron. En esto yo puedo honrar a mis padres. Yo siempre he contado esto. La única vez que yo me puse medio chúcaro así, no quise venir a la iglesia, porque en general siempre tuve una asistencia bastante continua, pero en una oportunidad en mi vida, en mi juventud adolescente por ahí, me quise quedar en la casa y no voy nomás a la iglesia. Y llevaba como 3 semanas que no iba a la iglesia y mi papá me fue a golpear la puerta así, me dijo, hijo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y él no venía a la iglesia. Dijo, ¿cómo que no va a la iglesia? Me dijo. Y yo le habré dicho, ¿y de dónde? Uno no le respondía a los padres así antes, ¿cierto? No, ¿cierto? El papá le pegaba una pura mirada y uno se sabía charcheteado 10 veces enseguida, ¿sí o no? Así que no, yo me quedé callado nomás y esa fue toda mi ausencia en la iglesia de toda mi vida, hermano. ¿Ya? Porque mi padre... Pero yo creo que Dios usó a mi papá para decirme algo que yo necesitaba en ese momento escuchar. Yo creo que tú pongas un poquito en reversa tu memoria, porque a lo mejor van a aparecer muchas personas en este momento que son importantes o que fueron importantes y quizás no le hemos dado el suficiente crédito. Y en este caso, si Pablo llegó a Roma, fue por el auxilio del Señor expresado a través de personas. Y una de esas es un centurión que la Biblia le tiene el nombre. Cuando usted y yo vayamos al cielo, ahí va a estar. Julio, se lo presento. Julio, sabemos el nombre de él. Entonces, mire qué interesante. Ahora, estas personas, no se confunda con esto, no son personas que nos hacen el amén a todo. No son personas que necesariamente están de acuerdo con nosotros. De hecho, en el texto bíblico, en algún momento cuando se suben al barco, se subieron justo en el tiempo donde el mar se iba a poner un poco complicado, y Pablo, que no era marinero, era predicador, era un hombre letrado en las escrituras, pero no era de oficio marinero. Y se le ocurre decirle a Julio que no se embarquen porque la mar se iba a poner complicada. ¿Qué hizo Julio? ¿Le hizo caso a Pablo? No, pues hermano. Yo tampoco le hubiera hecho caso. Si Pablo puede escribir muy lindo las cartas, pero no era marinero. Entonces, son personas que pueden estar de acuerdo contigo, como no de acuerdo, pero se espera, ¿cierto?, que simplemente nosotros hagamos nuestro trabajo. Entonces,
Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cierto?, es resolver la importancia en procesos de tanta incertidumbre como que significa ir en un barco sin saber qué es lo que va a pasar, porque la tempestad fue muy difícil todo el trayecto en camino a Roma. Y en medio de la tempestad, querido hermano, cuando todo parecía que se terminaba, que las olas rompían el barco, un día cuando todos habían perdido la esperanza, el Señor le habló a Pablo y le dijo así: no temas. Hermano, piense por favor lo que significa estar en un barco donde la gente no come, porque pasan las semanas y todo está muy difícil. Y Pablo le dice: no temas. Versículo 23, 24 del capítulo 27. Esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo no solamente oró por él, oró por los 276 tripulantes que iban en el barco. Por cada uno de ellos. Y el Señor le dice: no temas. Es fácil decir esto, pero yo me imagino un poquito de reflexión. Pablo sabía, por el Espíritu, sabía que tenía que ir a Roma. ¿Se acuerdan que lo vimos? Él tenía la convicción que tenía que ir a Roma. También sabía, ¿cierto?, que en ese momento iba en un barco que iba a dirección a Roma. Él sabía eso, pero se estaba haciendo difícil llegar. Piensa un poquito en eso. Pablo tiene la convicción de que tiene que ir en esa dirección. El Señor le dice: no temas, pero yo que estoy en el barco, veo que todo está muy difícil, está muy complicado. Y luego del naufragio, porque después se parte el barco en dos, y la Biblia dice que hasta muchos se salvaron, porque todos se salvaron, y algunos montados sobre pedazos de madera, yo no sé en qué cosa, pero la Biblia nos dice que ellos vivieron una experiencia dramática. Y Pablo, seguramente montado en un palo, en un pedazo de madera, nadando con una mano, yo no lo sé, llegó finalmente a la playa. Hermano, uno se dirá: ¿esta es la forma de llegar a Roma? Cuando el Señor dice: no temas, normalmente esto en nuestra vida no significa que va a venir una avalancha de bendiciones sobre nosotros o que nos va a sacar automáticamente de un problema. A veces esto requiere esperar, experimentar tiempos de silencio de parte de Dios, muchas veces contradicciones. Por eso que la confianza en el proceso requiere que estemos muy pegaditos del Señor, porque seguramente vamos a llegar, pero no exactamente como nosotros pensábamos que deberíamos llegar. Si usted pone en este momento en reflexión su propia vida, quizás usted tiene la palabra del Señor, ¿cierto? Yo conozco la palabra de Dios, pero no porque tengamos la palabra de Dios significa que confiemos en ella. Dios le dice a Pablo: no temas, esa es la palabra. Pero una cosa es recibir la palabra y la otra cosa es confiar en la palabra. Una cosa es tener la convicción, tienes la Biblia, aquí tienes la palabra de Dios, pero otra cosa es confiar en ella. Vivimos tantas incertezas en la vida, tenemos tantas complicaciones que se nos dan en el día a día de la vida. La palabra de Dios tiene promesas para nosotros. Tenemos la palabra de Dios, pero eso no significa automáticamente que confiemos en ella. Porque sabemos hacia dónde vamos, pero no sabemos cómo vamos a llegar. No sabemos las maneras, no sabemos. Solamente sabemos que Dios está con nosotros y que hay promesa para ti y para mí. Quisiéramos saber los detalles, pero Dios no le dio los detalles a Pablo. Solamente puso en su corazón la convicción que tenía que presentarse frente al emperador, porque iba a ser testigo, iba a dar testimonio de la fe delante del hombre más importante de la tierra. Pero no sabía cómo. ¿Cuánto a ustedes les gustaría un cómo en la vida? ¿Sí o no?
No lo sabía. Por eso que cuando ya se salvan y llegan a tierra, finalmente no llegaron a Roma, llegaron a una isla que se llama Malta, en el Mediterráneo, y de ahí finalmente en otro barco, porque el barco se desvió producto de la tempestad, etc. Entonces, Pablo llega finalmente a Roma. El capítulo 27 y 28 de Hechos nos relata todo lo que acabo de señalar. Seguramente Pablo nunca imaginó, ¿cierto? Primero que se iba a enfrentar frente al César, ¿cierto? César es el cargo, el César, en la forma como lo haría. Tal como te dije, el Espíritu Santo puso convicción en su corazón que tenía que hacerlo, pero no le dijo ni la forma, cómo iba a llegar a Roma, por ejemplo, en barco, preso, en tempestades, en naufragio, ni tampoco qué iba a hacer cuando llegara allí. Y aquí me permito un ejemplo. Hace muchos años atrás, yo recuerdo que estaba aquí, ahí estaba. Y un pastor que nos visitó me preguntó, me dijo, Iván, ¿qué es lo que tú más anhelas en el corazón? Y yo dije lo siguiente, yo quiero ser instrumento de bendición para los pastores. Me gustaría que a través de mi ministerio los pastores puedan ser bendecidos. Pensé en la iglesia, obviamente, pero ¿por qué pensé en los pastores? Porque cuando mi esposa y yo iniciábamos el ministerio, la imagen que yo tenía de los pastores y de sus matrimonios y de sus familias es que era difícil ser pastor. La mayoría de ellos yo los veía incluso infelices. Sus esposas las veía tristes, no las veía plenas. Y yo no quería que mi esposa fuera así. El ministerio estaba lleno de incertezas. Pero Dios propició en mi llamado y el de mi esposa a personas, como dije hace un momento atrás, que nos ayudaron a visualizar cosas que nosotros no veíamos. Y un día mi esposa y yo conocimos a un matrimonio de pastores que hoy día están cerca de los 90 años, el pastor Dito y su esposa Norma, que ustedes conocen. Los conocimos y por primera vez en mi vida, no digo que sean los únicos, pero en mi experiencia con mi esposa, por primera vez en mi vida yo vi un matrimonio de pastores felices, plenos, ministrando ambos en conjunto y haciéndolo felices. Y todos sus hijos en la fe. No era normal para nosotros ver eso. Y cuando yo vi eso, yo dije, mira lo que pensé, wow, se puede ser pastor y feliz. Yo quiero eso. El Señor propició a esa persona para mostrarme esa realidad. Entonces, cuando yo me lleno de esta convicción y digo, Señor, yo quiero eso, pero no lo quiero solamente para mí. Me gustaría que otros pastores también pudieran vivir la misma experiencia. Y eso fue lo que me preguntaron ese día. Y oraron por mí por eso. Y yo me quedé con la oración, nada más. Señor, yo sé que tengo que ir a Roma. Yo sé, Señor, que me encantaría que tú me llevaras, Señor, para algún día ser de bendición para los pastores. No tengo idea cómo voy a llegar ahí. Además, era bastante más joven, ¿cierto? Y evidentemente no tenía la experiencia que hoy día tengo y que obviamente me falta mucha más, pero solamente lo miraba como en perspectiva. Miraba mi Roma. No sabía ni cómo iba a llegar, ni cómo lo iba a hacer. Pero tenía una convicción en mi corazón, que Dios quería eso para mí. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que Pablo llegó a Roma, no se entrevistó inmediatamente con el emperador. Dice la Biblia que llega a Roma y estuvo durante 2 años. Le alquilaron una casa. Pablo no estuvo trabajando, haciendo trabajo para mantenerse, porque una red de personas lo apoyaron. Le alquilaron una casa
Y en esa casa, el apóstol Pablo comenzó a hacer lo que siempre hacía. Siguió predicando, pero en esta oportunidad tenía al lado de él a un soldado romano. Y estaba con grilletes. Pablo estaba preso en una casa de alquiler. No estaba en una mazmorra, en una cárcel húmeda, sucia, maloliente. Estaba en una casa que le arrendaron, donde podía ejercer con libertad el ministerio, aun cuando tenía a un soldado al lado de él que lo custodiaba día y noche. ¿Cambió el ministerio, no? Cambió, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Pablo en esos 2 años? Preso. Se dedicó a pastorear personas, pero esta vez Pablo ya no andaba viajando, ya no iba a hacer viajes misioneros como la Biblia nos relata, sino que en esta oportunidad las personas venían a él. Era el mismo ministerio, pero distinto, en forma. Cambió la manera del ministerio, pero es el mismo ministerio. En esta oportunidad, Pablo, preso, no se puso como muchos de nosotros podríamos ponernos tristes porque estamos, ¿cierto?, imposibilitados de movernos con libertad. En esta temporada, el apóstol Pablo escribió el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses. Cuando tú lees Filipenses y dice, gozaos en el Señor, alegraos, ¿cierto? ¿Has leído ese texto, no? En el Señor, el que está hablando, el que está animando a que nos alegremos, es alguien que está preso. ¿Se puede estar preso y ser efectivo en el ministerio? Sí. Fue lo mismo que le pasó a Martín Lutero. Si bien no estuvo preso, estuvo bajo la custodia imperial por causa, ¿cierto?, de lo que hizo Martín Lutero. En ese tiempo, estando custodiado, lo que hizo fue tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Con eso puso el Nuevo Testamento en la mano de las personas común y corriente. Y segundo, hasta el día de hoy se le reconoce la importancia de haber dado el fundamento para el idioma alemán como se entiende hoy día. Un hombre preso. Dietrich Bonhoeffer, un hombre que fue preso, un pastor evangélico que fue preso y que fue tomado por la Gestapo en el año 1943 y fue llevado a un campo de concentración porque él estuvo en un movimiento que lo que buscaban era destituir a Hitler del poder en Alemania, del Tercer Reich. Lo tomaron preso y durante 1 año escribió documentos teológicos que hasta el día de hoy iluminan la vida de miles de personas. Juan Bunyan, un puritano inglés, en el año 1600, estuvo preso 12 años. Y en 12 años escribió el libro que después de la Biblia es el libro más leído en la historia. Las Crónicas de Narnia, no. El progreso del peregrino. Si usted encuentra ese libro, búsquelo, está baratísimo. El progreso del peregrino, un libro que escribió preso. El ministerio cambia de manera, pero aquí viene lo importante. El apóstol Pablo en esta situación, después el apóstol Pablo, no tenemos historia. El libro de Hechos termina cuando Pablo está predicando y nos quedamos con la sensación de que, ¿y qué viene después? No sabemos, no tenemos historia en la Biblia, tenemos algunas señales que podrían decirnos que Pablo efectivamente salió libre, quedó libre de la prisión y pudo seguir haciendo algunos viajes, posiblemente fue a España, no lo sabemos. La Biblia, porque Pablo dice que quería ir a España, por tanto suponemos que fue allá. No tenemos la historia, solamente sabemos que lo más seguro es que cayó preso de nuevo. Y ahí murió, y ahí lo ejecutaron, por causa de la fe. Pero cuando estuvo por segunda vez preso, esto sí es evidente en la Biblia. Ya no escribió cartas a los filipenses, a Efesios, a Colosenses, que son cartas a iglesias, sino que ahora escribió otros libros de la Biblia. Primera y segunda de Timoteo, Tito.
cartas, ¿cómo se llaman en la Biblia? Cartas pastorales. Pablo ya no estaba escribiéndole a la iglesia. ¿A quién le escribía ahora? A los pastores. Yo nunca me imaginé que el Señor me iba a dar la bendición de ser el rector del Seminario Teológico Bautista. Nunca lo imaginé en mi vida. En esa posición me acordé un día de la palabra. No solamente puedes bendecir pastores, puedes bendecirlos desde la formación misma, cuando reciben el llamado y comienzan a trabajar para la obra ministerial. Dios se propicia a personas. Dios lo hace. Cuando llegas al libro de Hechos, dices, bueno, ¿y ahora qué? Como dice, falta como el I. No tenemos más historia. De hecho, como dije, mucho se ha escrito respecto de qué fue lo que exactamente pasó en este tiempo, pero no vamos a resolver nosotros eso hoy día, porque estaríamos horas y horas y horas tratando de ver cómo se resuelve las temáticas del tiempo que no nos permiten saber qué pasó exactamente con Pablo. Lo que sí podemos hacer es ver cómo seguimos tú y yo. Es como que a Hechos le falta el capítulo 29. Pero el capítulo 29 lo puedes escribir tú, con tu historia. Tú sabes. Quizás lo único que tienes es, yo quiero, el Señor conoce mi corazón, yo sé que tengo la convicción que tengo que llegar allá. No tengo idea cómo voy a hacerlo, ni en qué condiciones. Pero si tu oración fue genuina y tú has conducido tu vida para que el Señor moldee tu carácter y vaya en esa dirección, querido, no te sorprendas que el Señor te lleve exactamente donde Él quiere llevarte, pero en la manera como Él quiere llevarte. Amén. ¿Oramos? Oremos al Señor. Quiero que piense un momentito. Piensen en esas personas que Dios ha propiciado para su vida. Piensa un poquito en esas personas que están en su corazón. Personas que le ayudaron, le impulsaron, le animaron, le fortalecieron. Quizás hasta le financiaron, lo sostuvieron económicamente o simplemente lo acompañaron en momentos de dificultad. Quiero pedirle que ponga eso en su mente y en su corazón, porque con seguridad el Señor tiene un llamado para ti. Y quizás no lo ves, pero hay personas que Dios permite que vayan moldeando tu carácter para que eso suceda. De la misma manera también como tú lo haces para otras personas. Aquí varios de ustedes han provocado eso en mí. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes han sido una escuela para mí. Muchas gracias. Pero también sé que tú lo has sido para otras personas. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las complejidades, de las adversidades de la vida, Señor, tú has trazado un camino para nosotros. Un camino, Señor, que se recorre lleno de incertidumbres, lleno, Señor, de dificultades, tempestades y naufragios hemos pasado varias veces. Hemos llegado montado en una madera, posiblemente a duras penas, a las distintas playas de nuestra vida. Señor, ahí hemos estado flotando en aguas turbulentas, complejidades de la vida, Señor, de gente que no quería el bien para nosotros, pero tú propusiste personas para que nos bendijeran y nos apoyaran. Gracias por esos centuriones, personas, Señor, quizás ajenas a la fe,
Señor, que nos dieron trabajo o que propiciaron algo para nosotros, que nos llevó, Señor, a estar donde estamos hoy día. Quizás no son los únicos, quizás es un conjunto de personas. Quizás esas personas son completamente ignorantes al hecho de lo que han provocado en nosotros. Pero nosotros hoy día, Señor, con una mirada en retrospectiva, te damos gracias, Señor, por esas quizás cientos de personas que tú dispusiste, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el llamado es irrevocable. El llamado que tenemos, Señor, no se puede borrar. No podemos, por más que nos resistamos a Él, Señor, anularlo. El llamado está contigo, querida. El llamado está contigo. No te puede abandonar. No te puede abandonar porque Dios lo dispuso así para tu corazón. Ahí está presente. Yo te animo en el nombre del Señor que abras tus ojos, porque a lo mejor estás en pleno proceso de formación. Estás viviendo las complejidades de una vida quizás difícil, pero el Señor te dice: no temas. Tú dirás: pero ¿cómo? Si está todo tan difícil, tan difícil. No temas. Es necesario que llegues a Roma, dice el Señor a Pablo. Pablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Así, con sus ojitos cerrados, quiero hacerle una preguntita. Quiero preguntarle: ¿alguno de ustedes reconoce personas en su vida? Si es así, en un gesto de gratitud, yo te quiero pedir que tú levantes tu mano. Y con eso es un acto de gratitud donde le dices al Señor: Señor, yo te quiero dar gracias por estas personas. Levanta tu manito, eso es. Mira, hay personas en tu vida así. Dale gracias, dale gracias. Algunos de ellos quizás son ajenos a la fe. Dale gracias al Señor por ellos. Dile: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y también te pido en el nombre de Jesús que abras tu corazón para las distintas posibilidades en las cuales cómo se va a expresar tu ministerio. No lo encasilles, no lo metas en una caja, no lo normalices a otros ministerios, no lo asemejes, no lo compares con otros. Porque tu llamamiento es único e irrepetible. Fuiste creado para Él. Y dile: Señor, me abro a toda la posibilidad de tu llamamiento en mi vida. Solo sé que tengo que llegar, pero me dispongo para llegar en la forma como tú quieres que llegue y para ejercerlo en la manera como tú quieres que lo ejerza. Gracias, Señor. Gracias porque estoy en tu corazón. Dele gracias al Señor por eso. Dele muchas gracias. Y levantamos nuestras manos todos y te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias. Yo te pido, Señor, que tú animes a mis hermanos, Señor, a que escriban el próximo capítulo de sus vidas, el capítulo 29 de sus vidas, Señor. Señor, escríbelo en nuestros corazones, Señor. Escríbelo. Señor, escríbelo, Señor. Queremos caminar contigo, ya no queremos ir más solos. Queremos ir contigo, Señor. Y gracias porque cada cierto tiempo, Señor, cuando más complejos estamos, tu palabra vuelve a iluminarnos y nos dice: no temas, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Adoramos al Señor.